Radio Opinión presenta. Si la guardería ABC hubiese cumplido con toda la normatividad de protección civil, si hubieran acatado todas las normas de seguridad, así es. No hubiera sucedido. No estuviéramos aquí ahorita. Uno de los dueños levantaba una querella, una denuncia, porque se había quemado un inmueble, pero en ningún momento hace mención que ya habían fallecido más de 30 niños. ¿Qué tiene que suceder para que haya justicia? Estamos haciendo acciones en memoria de nuestro hijo Andrés y sus compañeritos, que no son retroactivas para ellos, pero son beneficios de todas las niñas y niños de México. Los involucrados, funcionarios involucrados en la tragedia de la guardería ABC, actualmente ahorita andan en campaña. De que nos arrebató no solo a nuestro hijo, sino nuestros proyectos de vida familiar y profesionalmente. Nosotros vamos a seguir luchando porque es el amor que le tenemos a nuestro hijo Andrés Alonso. Aunque no lo podamos abrazar, no lo podemos ver, no lo tenemos físicamente, él sigue en nuestro corazón y en nuestra mente. Patricia Duarte, José García, gracias por venir por cuarta ocasión a Xalala para ayudarnos a no perder la memoria. ¿Cómo se llamaba el hijo de ustedes? Andrés Alonso García Duarte, de 3 años, 5 meses. Andrés Alonso, el 5 de junio del 2009, ¿cuál de ustedes dos lo llevó a la guardería ABC en Hermosillo, Sonora? A mí me tocaba nuevamente llevarlo en la mañana. Y a mí recogerlo por la tarde. ¿A qué horas lo llevaste? Ese día alrededor de las 8:30 de la mañana. ¿Qué fue el último intercambio que tuvieron ustedes? Pues un abrazo, un beso y que él estaba tomando, o sea, le tocó una vacuna y contento de que contra que no le querían atacar las bacterias, que él lo sabía, y nos despedimos, que nos veíamos más tarde. Fue eso lo que comúnmente hablábamos nosotros al despedirnos, ¿no? Nunca volvieron a verlo. ¿Ahora saben cómo murió él y en dónde? Es algo todavía que no tenemos la certeza si él murió en la guardería o murió en un hospital. Eso no, yo te puedo decir, en lo que he revisado mucho los expedientes y hay irregularidades en eso, en las investigaciones, no tengo la certeza yo como padre dónde falleció. ¿Cuántos otros niños murieron ese 5 de junio del 2009 en la guardería ABC? Murieron 25 niñas y 24 niños. Ese día, el 5 de junio, murieron como alrededor de 34 niños y en los siguientes días, 20 días más, murió el resto, ¿no? ¿En los hospitales? En los hospitales, en Guadalajara, donde hubo mucha negligencia médica. ¿Porque los transportaron hasta Guadalajara? A la Guadalajara, de hecho, los transportaron sin el consentimiento de los padres. Los padres los buscaban para trasladarlos a Shriners, a Sacramento, Cincinnati, y otros tantos niños murieron allá en Estados Unidos. En total fueron 49 niños que murieron. 49. ¿Cuántos quedaron con lesiones graves? Según lo que yo he leído, el informe del IMSS, son 22 niños que quedaron con lesiones graves, pero hay más de 70 niños con lesiones respiratorias, que va desde un asma hasta, muchas veces hasta problemas con la piel, ¿no? O sea, son varias diferentes lesiones que dan problemas. En un primer momento, los políticos mexicanos lo calificaron, lo que sucedió ese 5 de junio, como una tragedia, como un incidente lamentable, o como un accidente. ¿Ustedes se inconformaron? ¿No les pareció esa descripción mítica, donde parecía que el culpable había sido el azar, el destino, Dios, Satanás? La vida. ¿Perdón? La vida. Así es la vida. Así es la vida. Hicieron algo inédito en nuestro país. Buscaron esclarecer los hechos. ¿Qué había pasado realmente allí?
Para hacer breve la historia, porque fue un largo camino, llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenó, para el alivio de ustedes, una investigación exhaustiva. Y sí, esa investigación exhaustiva desenredó esa noción mítica de accidente, tragedia, así es la vida, y resultó que habían personas concretas, culpables de negligencias muy concretas. Vamos a hablar de esas negligencias, pero lleguemos a la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Con toda esa información, ¿qué dictaminó la Suprema Corte de Justicia? Dictaminó, finalmente reconoció que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales, a los derechos humanos. De los niños. De los niños y de nosotros también como padres, que están consagrados en la Constitución. Sin embargo, ahí se quedó. No dijo nombres en su engrose o dictamen final, no dijo nombres en el escrito, pero sí hizo un llamado muy puntual a que todas las autoridades en sus ámbitos de competencias realizaran las investigaciones correspondientes. En este caso, los procesos penales para deslindar responsabilidades, la PGR, como autoridad responsable, al igual es un llamado a las autoridades legislativas para que, en el sentido de la no repetición, se trabajara en ese sentido. ¿La PGR qué hizo a continuación? Pues no hizo absolutamente nada, sino que se ha incidido en una y otra vez para que encauce esas recomendaciones de la Corte, que finalmente ese fue el alcance, ¿no?, de la Corte. ¿Y qué les dicen? ¿Ustedes han hablado con el procurador? Hemos estado en 2 ocasiones con la procuradora. La primera vez estuvimos en 10 de mayo del 2011. Hemos estado con ella en 2 ocasiones, donde ella se comprometió a hacer una investigación, porque la PGR no se ha abocado a hacer una investigación propia, sino que retomó la que hizo la deficiente investigación de la Procuraduría de Sonora, Ajá. que en ese entonces la presidía Abel Murrieta. Ajá. Entonces, nosotros lo que le pedimos es que ellos, como PGR, se investigara, porque había mucha deficiencia. En eso quedó. Después no obtuvimos respuesta ya a las solicitudes que le hacíamos llegar por medio del correo. Volvimos a solicitar una audiencia con ella, se nos concedió, pero cuando llegó el momento de estar con ella, no nos quería recibir. De hecho, no nos quería recibir, nos hizo esperar 2 horas. Nos mandó pues a otras personas para que nos recibieran. Nosotros dijimos que no le íbamos a dejar ningún documento, que saliera ella a recibirnos. Fue hasta que entonces que salió. En esta primera investigación de la Procuraduría de Sonora, ¿no hay culpables? En esa primera investigación que hizo la Procuraduría, hay que recordar, en los primeros días incluso ni siquiera estaban considerados los dueños de la guardería ABC. Bueno, pero ¿no hay señalado nadie? Están señalados ahorita alrededor de 30 personas. Dentro de ellos quedan, digamos, dentro activo del proceso penal 2 dueños de la guardería. Marcia Matilde está, digamos, al margen del proceso penal, al igual que Girdardo Urquídez. Pero Marcia Matilde ha ido más allá, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, porque ella es se una fue. Es la prima de Margarita Zavala. Y es la socia fundadora de la guardería ABC. Ajá. En el caso de ella se ha ido más allá, se fue a solicitar un recurso jurídico para que es un equivalente a una sentencia absolutoria donde ya se diga por un juez que ella no tiene ninguna responsabilidad. ¿Y ya se lo concedieron? Eso se lo concedió un magistrado de circuito, pero a través de nuestro equipo jurídico interpusimos un amparo y ese está en proceso de que se resuelva ese amparo para que no se le dé ese equivalente a una sentencia a ella, pues por los mismos hechos, ¿no? Entonces, ante esta situación donde nadie resultaba responsable y nadie recibía ningún castigo concreto, ustedes llamaron un juicio ciudadano, algo inédito en nuestro país. ¿Dónde sucedió el juicio y cuándo? Sucedió en el Zócalo, en la Ciudad de México, el 29 de mayo del 2011, donde tuvimos el acompañamiento de más que todos ciudadanos. Fueron papeles ciudadanos, reconocidos académicos, juristas de la UNAM, la gente les tocó verlos, un acompañamiento también de periodistas que dieron seguimiento a ese ejercicio que está, no por una que se nos ocurrió, sino que está validado en nuestra Constitución.
¿Está validado en la Constitución? Sí, en el artículo 39 nos permite hacer eso. Y también, bueno, sabemos que no es, no es vinculante como fue lo de la Corte, ¿no? Pero es un reclamo no solo de nosotros como afectados, sino que es un reclamo de la sociedad mexicana en que ya basta de corrupción, basta de impunidad, de que los niños y niñas en México se deben de cuidar y se debe cuidar pues cualquier ser humano, todos tenemos derechos. Y en ese sentido fue ese juicio, ¿no?, que hizo mención a los hechos. ¿Quiénes eran los miembros del jurado? Los miembros del jurado fue variado, fue actores, fueron académicos de la UNAM, fueron reconocidos también escritores. Nos acompañaste también. Yo estaba en los testigos. Perdón, en los testigos sí, estaba, sí. Sí, y estaba, y puedo atestiguar que había muchísima gente muy, muy conmovida, que oscilaba entre la tristeza infinita y la indignación. Sí, como lo mencionas, tanto en los testigos como en el jurado fue algo, digamos, variado. No fue nada más licenciados o doctores en Derecho. Tuvimos personas especialistas en primera infancia, tuvimos personas que han sido ombudsman aquí en la Ciudad de México. Fue muy variado eso. Habían varias sillas vacías. ¿De quiénes eran esas sillas? Eran de las instituciones. Los acusados. De los acusados. ¿Nadie llegó? No. No llegó nadie del gobierno o del gobierno federal ni del gobierno estatal. No, en ninguno de los 3 juicios que se han hecho, en ningún momento los acusados han llegado, ¿no? Y han sido notificados en su domicilio, sí. ¿Y no han recibido ninguna respuesta? Sí, en el caso de el que ocurrió aquí en el Zócalo, el tercer juicio ciudadano al Estado mexicano, tuvimos un seguimiento, digamos, una respuesta de que sí, en qué papel eran llamados la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En ese sentido yo les preocupaba, en qué sentido se les llamaba. Les dijimos que en el de los acusados, en que ellos queríamos que nos explicaran no solo a nosotros, sino a toda la ciudad, a todos los ciudadanos, cuál había sido su desempeño en el caso de la guardería ABC. Y no asistieron. Y no asistieron. Vamos a ver lo que dictaminó el juez Emilio Álvarez y Casa. Tenemos aquí su sentencia. Se les solicita, señoras y señores integrantes del jurado, manifiesten el sentido de su voto. Al Poder Judicial de la Federación, por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas y establecer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos y desatender de manera grave el principio de interés superior de la infancia. Si la muerte de 49 niñas y niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse qué tendrá que suceder para que así lo haga. Por lo tanto, se declara culpable. Si nos pueden recordar, ¿quiénes fueron hallados culpables por el juez? Fueron hallados culpables el Estado mexicano, pues como lo mencionó ahorita el juez de esa sentencia, no solo la Suprema Corte de Justicia, también la Suprema Corte, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguro Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, prácticamente los 3 poderes, el judicial también, pero me falta el Poder Judicial también fue precisamente por la obstrucción, bueno, la parcialidad más bien de la impartición de justicia, que han sido parciales, ha habido corrupción en el actuar de jueces y magistrados. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Los dueños de la guardería fueron hallados culpables o no estaban a juicio? Sí, pero fue en otro juicio. En otro juicio ciudadano allá en Sonora. Pero sería muy bueno hacer toda la enumeración de porque hay que decirlo, hubo 3 juicios ciudadanos, y este fue el último en el DF. Pero ¿quién más fue hallado culpable en los otros juicios? Sí, como lo mencionas, viéndonos en ese orden de a nivel Estado mexicano, en siguiente el Estado de Sonora. En el Estado de Sonora fue responsable pues, el gobierno en sus instituciones, a través, por ejemplo, de la Procuraduría Judicial del Estado de Sonora, fue encontrada culpable también, al igual
que Protección Civil y sus servidores responsables de cada en ese sentido. Y en el caso de los primer juicio que fue a los dueños de la guardería ABC, que fue Sandra Telles, Gildardo Urquía Serrano, Antonio Salido Suárez y Marcia Matilde Altagracia, todos fueron declarados culpables en todos los juicios ciudadanos. Las personas, por ejemplo, los visitadores del Seguro Social que hacían reportes y todo estaba correcto en la guardería, ¿no fueron señalados responsables en alguna medida? Tanto a nivel estatal como en el Estado mexicano se mencionó en general encabezados por sus responsables, ¿no? Daniel Caram, actualmente titular del IMSS, y su antecesor Molina Orcasitas. O sea, cada una de estas instituciones que se menciona, que son muchísimas, bueno, incluye a personas concretas, ¿cierto? Sí. Y hay responsabilidades concretas que se pueden fijar. Si tuviéramos un juicio, si regresáramos a tener un juicio, podrían ser nombradas estas personas. Así es, tienen nombre y apellido, como lo mencionas, y fue algo que fue una investigación sin precedentes la que sacó la investigación de los magistrados Carlos Ronson y Mota Cienfuegos, que dicen nombre y apellido de quien se les presume una responsabilidad y que hay que investigarse más a fondo, porque ellos lo sacan, lo retoma el ministro Saldívar y vuelve a decir, no es que fue alguien X o Y, no, hay nombre y apellido de responsables. Yo creo que lo que hicieron ustedes es obligar a tomar una radiografía de lo que es el sistema mexicano, que está lleno de negligencias y de complicidades que ocultan las negligencias y vuelven imposible la limpieza del sistema. Si todo queda impune, pues no se puede arreglar nada. Así es, y en ese sentido es algo muy importante, creo mencionar, que precisamente el que fungía como Procurador General de la República, como titular, Medina Mora, que en sus primeras declaraciones fungía ya como un juez que dictaba sentencia, que dijo, es un lamentable accidente, no se va a castigar a nadie, cuanto mucho sanciones administrativas. Como juez, como investigador, como Espíritu Santo. ¿No? ¿Y qué pasa con él? Es embajador de México, tiene un trabajo diplomático en Inglaterra. ¿Dónde es embajador? En Inglaterra. Pues parece que es premiada la corrupción. Se portó muy bien, hizo su trabajo de que era un lamentable accidente y como tú dices, actuando investigador, juez y dictando sentencia, ¿no? Y entonces esta complicidad para ocultar responsabilidades dentro de nuestras instituciones cruza líneas partidarias, ¿cierto? Porque acá estuvo involucrado el PAN, el PRI, no sé si otros partidos, pero gente de por lo menos de estos dos partidos, ¿cierto? Así es, funcionarios que, pues, cuando pasó la tragedia de la guardería, estaba como gobernador Eduardo Burs del PRI, sí, y Felipe Calderón del PAN. Entonces, como los tres niveles de gobierno son responsables, pues son los partidos también que están implícitos en esto, ¿no? Y en ese sentido, reforzando eso, estaba Eduardo Burs Castelo, era de un partido. Entra Guillermo Padres, que no nomás nos lo dijo a nosotros, lo dijo en conferencias de prensa, que sí iba a haber justicia a partir del 13 de septiembre. ¿De qué partido es? Él es del PAN. Ajá. Y siguió manteniendo en el puesto a Abel Murrieta como procurador, hasta recientemente que renunció para ser candidato de un partido. Y exculpándose de hacer justicia. Exacto. También. ¿Hay alguien en la cárcel? Sí. ¿Quién? Alrededor de... Están coordinadoras zonales de las guarderías, está el antiguo delegado del IMSS, y son como 9 personas las que están. Máximo. Son como 9 personas nada más, pero son procesadas como unas 26, 27 a nivel de funcionarios estatales hacia abajo, ¿no? El más alto funcionario que está en la cárcel es delegado del IMSS a nivel estado de Sonora, ¿no? Leiva Lizárraga. Nosotros hemos siempre exigido que se vuelva a reclasificar. En un principio el delito el juez lo dictó que era un delito doloso, grave, como lo es, pues. Después, cuando el Ministerio Público, cuando llegó a manos del juez de distrito, él lo reclasificó a no grave. Entonces por eso los niños de la guardería, cuando se les procesó y todo, pudieron estar llevando el proceso fuera de la cárcel porque podían pagar unas simples fianzas de 2 millones de pesos, ¿no? Para ellos no es nada. Y hablabas de que hay gente que tiene juicios abiertos. Así es. ¿Cuánta gente?
Pues están, como te digo, o sea, son como 26 los procesados. Y los procesados, y As- no están sentenciados. Todavía no se cierra el proceso, sigue en curso, estamos en espera de que... ¿Y sí pues, que sigue en se- curso? Sí, se sigue Sí. en curso. Nuestro equipo jurídico está litigando el caso. Sigue en curso todos los expedientes a nivel, pues está a nivel federal, ¿no? Y también se está trabajando ya en la demanda para la Corte Interamericana. Había, cuando uno revisa la investigación, es muy notable la acumulación de negligencias. Asusta mucho, ¿no? Pero no tiene caso hablar bien de nuestro país, nada más así en abstracto cuando suceden estas cosas. Le da a uno miedo las cosas más mínimas que tengan que ver con instituciones mexicanas. Por ejemplo, había una puerta de salida de emergencia en la guardería ABC, precisamente por si había un incendio u otra situación de emergencia. Y esa puerta tenía un candado. Así es. Estaban cerradas con llave, o sea, por lo menos yo ignoraba de cuestiones de normatividad en protección civil y no podía darme cuenta de la guardería. Yo lo que miraba era que trataban muy bien a mi hijo, la miraba muy bonita, decorada y todo, pero por la ignorancia que yo tenía en cuestión de protección civil, no pude darme cuenta de esos grandes detalles que vinieron a provocar esa tragedia, ¿no? Bueno, digo, sinceramente, ¿por qué habrías de ir a checar las puertas de emergencia? Pues no deberíamos, para Pues, eso hay instancias que la se deben próxima de vez que tener. nos subamos en un avión, pues tal vez hay que ir a checar el motor personalmente, cada uno de los pasajeros. Sí. Está canijo. Pero ahora, ¿saben ustedes quién puso ese candado? Pues me imagino yo, no lo sé a ciencia cierta, pero han de haber sido órdenes de los mismos dueños de la guardería. Probablemente, sí, ¿no? O sea, a través de las empleadas de allí. Y además las empleadas también veían que había, y la directora, supongo, o director que había, supongo que veían una puerta de emergencia con un candado. Exactamente, sí. ellos estaban conscientes de ello. Como es, quizá era para que no les robaran los bienes. Porque hay que recordar que el día 6 de junio, cuando estábamos velando a nuestros hijos, Antonio Salido Suárez, uno de los dueños, levantaba una querella, una denuncia, porque se había quemado un inmueble, pero en ningún momento hace mención que ya habían fallecido más de 30 niños. Había también una lona blanca en la parte superior cubriendo el techo pelón, y que un visitador del Seguro Social en su reporte hacía años, no recuerdo el número exacto de años, describe, uso las palabras exactas, una lona más inflamable que la gasolina. Esta es y a pesar de eso, nadie del Seguro Social va a exigir que se quite, y tampoco ni los dueños que reciben el reporte, ni la gente que trabaja allí quita esa lona. Así es, fue una inspección del Seguro Social precisamente y también de Protección Civil que le hicieron hincapié a los dueños de la guardería. Los dueños de la guardería hicieron caso omiso a las recomendaciones que se le dieron, pero también son responsables tanto los dueños de la guardería como el IMSS y Protección Civil, porque tampoco le dieron seguimiento por parte de ellos. Ellos debieron haber seguido insistiendo y no lo hicieron. 4 años antes, fue el 2005. Es decir, nos topamos aquí también con vicios culturales, nosotros los mexicanos. Por ejemplo, nuestra falta de creencia que la realidad existe, ¿no? Que, o sea, que tenemos que atender la realidad. Si hay una puerta de emergencia y hay un candado, eso es la realidad y es peligroso. Después, el otro asunto es pensar que la intención lo es todo. Si no hubo alguien que intencionadamente planeó un incendio, entonces nadie es responsable. O sea, podemos hacer mal nuestro trabajo, poner en peligro la vida ajena, y no somos responsables de negligencia. Es algo ajeno a nuestra cultura. Incluso la defensa de varios políticos era, oye, pues yo no lo hice, ¿no? Sí, así es. Esto, o sea, hubo un peritaje de un norteamericano de apellido Smith donde dice que el incendio fue provocado. Entonces nosotros no estamos ni en contra ni a favor de ese peritaje.
Lo que pasa que lo que yo pienso es que así haya sido alguien que fue y encendió, sí, los papeles y se provocó todo el incendio. Si la guardería ABC hubiese cumplido con toda la normatividad de protección civil, si hubieran acatado todas las normas de seguridad, Así es. No hubiera no sucedido. estuviéramos aquí ahorita. Así No es, estuviéramos aquí, no hubiera sucedido. Entonces, para mí es irrelevante que haya sido provocado o no. Así Esa es. tragedia, ese asesinato de lesa humanidad se pudo haber provocado y se pudo haber evitado, pero lo provocaron las omisiones de los funcionarios de los 3 niveles de gobierno. Así es. Y la falta de justicia también es una acumulación de gente negligente con su trabajo y más la complicidad para no encontrar responsables, que nadie la pague. Es correcto. ¿Han tenido ustedes trato con alguno de los candidatos a la presidencia? No. ¿Se han acercado a ustedes? No. ¿Y qué hay de los candidatos a puestos locales en el estado de Sonora? Mira, ¿Los han visitado? no. No. Los involucrados, funcionarios involucrados en la tragedia de la guardería ABC, actualmente ahorita andan en campaña. Anda el que era presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camus, por parte del PRI para senador, haciendo fórmula con Claudia Pavlovich, que esta señora incidió en el proceso penal al otorgar cartas de recomendación a los dueños de la guardería ABC. Y hoy andan con un eslogan donde dice, Sonora merece más. Mi pregunta es, ¿más impunidad? Sí, otro candidato que anda es Francisco Burques por parte del PAN, que en su gestión como presidente municipal se otorgó el permiso de uso de suelos de la guardería ABC. Y otra persona más involucrada y que obstruyó completamente la justicia es Abel Murrieta Gutiérrez, que anda para candidato a diputado por Ciudad Obregón en Sonora. Y pues para mí esto me queda claro que es que quieren tomar fuero pues para seguir comprando más impunidad y no ser tocado por la ley por su responsabilidad en este caso. En todo caso, el sistema, lejos de cobrarles algo, los está premiando. Los está premiando, exactamente, los está premiando. Los protege para darles fuero, que no tengan alcance. ¿Han tenido trato con el presidente y con su esposa, Margarita Zavala? El 20 de julio del 2010, él fue, junto con Margarita Zavala, Daniel Caram, al lado de Guillermo Padres, estuvimos allí. Antes de esa fecha... ¿Fue Hermosillo? Sí, fue Hermosillo. Tuvimos 2 invitaciones a Los Pinos, a las cuales nosotros no accedimos. Él tenía que ir, o sea, a Hermosillo a darnos la cara. O sea, no teníamos por qué nosotros venir acá a buscarlo a Los Pinos. Entonces, ahí fue un encuentro algo intenso, porque se empezó a dar mucho sobre becas y fideicomisos, dineros, todo eso, pero en ningún momento este señor tocó el tema de la justicia. Justicia, lo que equivale a cárcel a cada uno de los responsables. Yo le pregunté, oye, dime tú, le digo, ¿qué es para ti justicia? Nunca me contestó que era justicia. Entonces, evadía mis preguntas y yo le dije, o sea, para mí justicia es que paguen cada uno de los responsables, es que pague Marcia Matilde Gómez del Campo, la prima de tu esposa, y los otros 3 dueños de la guardería. Que el señor Daniel Caram, que está aquí a tu lado, sea destituido y sea procesado penalmente, y al igual que Molinaro Orcasitas. ¿Qué tiene que suceder para que haya justicia? Muy buena pregunta. El amor, el compromiso con nuestros hijos es muy grande. Es muy grande. Sabemos que se están haciendo acciones aquí a nivel nacional, se están abriendo puertas a nivel interamericanas y estamos seguros que va a llegar un momento en que vamos a lograr todo lo que hemos dicho. En México, muchos casos así quedan impunes porque la gente se cansa, ¿sí? de luchar contra este monstruo que es el gobierno. Este monstruo que es el gobierno, a eso le apuesta. Yo
Yo como Patricia Duarte, y creo que mi esposo y muchos padres van a perder esa apuesta con nosotros. Nosotros vamos a seguir luchando porque es el amor que le tenemos a nuestro hijo Andrés Alonso. Aunque no lo podamos abrazar, no lo podemos ver, no lo tenemos físicamente, él sigue en nuestro corazón, en nuestra mente. Dices, sí lo vamos a lograr. ¿Qué imaginan? José, ¿qué imaginas tú? Como menciona Pati, Sabina, creo que necesitamos, parte de eso es nuestro trabajo, creo, a raíz de los hechos, a la tragedia, de que nos arrebató no solo a nuestro hijo, sino nuestros proyectos de vida familiar y profesionalmente. Que sigue a raíz de esto que hemos estado trabajando, en que no queremos nosotros como Movimiento 5 de Junio, no queremos saber a otra familia que esté viviendo y que pase esto que hemos pasado día a día. Hace recientemente en abril participamos en una semana de acción mundial en México por la educación enfocada a la primera infancia. Estamos haciendo acciones en memoria de nuestro hijo Andrés y sus compañeritos que no son retroactivas para ellos, pero son beneficios de todas las niñas y niños de México, como es una ley que hemos impulsado. Sí, hablemos de la ley 5 de junio. Ustedes y otros padres comprometidos con esta lucha lograron que la Cámara de Diputados aprobara la ley 5 de junio. Cuéntenos de qué trata esa ley. Esa ley retoma los derechos que no se llaman guarderías de entrada, porque no son objetos. Los niños son seres humanos, son personas. Sí, guardería quiere decir donde se guardan, ¿no? Así es, donde guardas algo, donde voy a guardar ropas, guardas la ropa. Claro. Esta ley trata, en términos generales, retoma el interés superior del niño, que los niños son sujetos de derecho, cosa que no ha pasado en la Corte en últimos precedentes que tenemos negativos de la Suprema Corte. Retoma el interés superior del niño, retoma que sean centros de cuidado y desarrollo integral infantil. ¿Qué quiere decir? Que se va a formar esta ley, trata que se va a formar un consejo donde va a estar la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, varias secretarías, y que van a enfocarse con políticas y protocolos y normas, todos adecuarlas para proteger los derechos de los niños, para que la etapa previa al preescolar, que precisamente está en los centros de desarrollo integral, sean considerados en los planes de estudio de la SEC. Esto que retoma en que los niños sean atendidos por personal, que se dé una profesionalización de las personas que atienden a los bebés. Ustedes vinieron a descubrir que las llamadas maestras no tenían ninguna preparación. No, o sea, tenían secundaria, ¿no? O sea, y debe ser eso bastante común en otras así llamadas guarderías. Así es. Otras cosas, sí, Sabina. Entre otras cosas que retoma es, así como hay asociaciones de padres y madres en primarias y en otros grados de estudios, que sea como, oye, tengo a mi niño o mi niña en una estancia, en un centro de cuidado, hay que formar una asociación de padres que le dé seguimiento a reportes de protección civil, que la prestadora del servicio, que es la estancia o el centro de cuidado de desarrollo, te brinde, ya sea mensuales, informes de días. La asociación de padres quiere ver el informe mensual de todas las autoridades que supervisan, Secretaría de Salud, Protección Civil, y que tengas el derecho y la obligación de formar esa corresponsabilidad, de darle seguimiento puntual y que no te nieguen o te oculten información que hace referencia a la corrupción e impunidad, que fue el caso. Hace otros artículos muy importantes que retoma, sanciones no solo administrativas, sino cuando se den delitos en los centros de cuidado, se retomen o se vinculen a los códigos penales, tanto estatales como federales. Ahora, ¿se aprobó en qué fecha? El 24 de octubre de 2011, a partir de cual corrieron 180 días para redactar un reglamento para ponerlo en práctica. ¿Ya está el reglamento redactado y puesto en práctica? No, precisamente en ese sentido se le ha dado un seguimiento al Ejecutivo a quien designó y porcentaje de avance. En ese sentido nos mencionaron que se turnó a una subsecretaría de Gobernación. Ese reglamento debió haber salido el 20 de abril a más tardar, que se cumplió el término. Incumplió el Ejecutivo, entró en un desacato como servidor público, que era su obligación, le correspondía. En ese sentido, no queremos que se publique un reglamento nada más por publicarlo. Hemos incidido, la carta, el documento que escribimos al Ejecutivo, hace mención que no solo queremos participar en el Movimiento 5 de Junio, sino que sea incluyente de asociaciones y personas académicos enfocados a la primera infancia, especialistas en el tema, tanto jurídicos como derechos humanos,
y que nuevamente incidan como fue en la elaboración de la ley. ¿Y quién es el responsable o quiénes son los responsables de este atorón? ¿Y quién es el responsable o quiénes son los responsables de este atorón? El Ejecutivo. El Ejecutivo. Y lo último que hay es un borrador deficiente, prácticamente por decir, ahí está, en la página de COFEMER. ¿Qué les hace sentir esta nueva frustración? Que nos hace sentir que no nos vamos a quedar cruzados de brazos, que es un avance importante y un logro no solo del movimiento 5 de junio, sino miles de personas, muchas personas en todo México, que se logró esta ley y que no debe de quedar nada más en papel, en una publicación, sino que debemos de incidir como ciudadanos, debemos de cambiar de conciencia, como dice, no esperar a estar como estamos aquí nosotros, a que un hijo, un sobrino le ocurra algo similar, que no es ajeno, porque en Mérida, Yucatán, el otro extremo de México, han ocurrido recientemente en marzo, en Puebla, hubo un conato donde estuvieron muy cerca de morir bebés. Eso no hay que esperar a ser tocados por una tragedia, por un crimen como fue nuestros hijos. Y en ese sentido hay que unirse a una exigencia porque eso es para sus hijos, sobrinos o nietos de la gente que nos está viendo. ¿Y por qué creen que el presidente Felipe Calderón no ha publicado ese reglamento? ¿Es desidia o es intencional no publicarlo? Los padres y madres que estamos agrupados en el movimiento 5 de junio siempre nos han llamado a algunos medios y mucha gente que somos muy belicosos. O sea, yo creo que ya es como algo muy personal que no quiere, como se lo hemos dicho en su cara. O sea, que él está en sus manos, que haya justicia, que puede incidir él para que haya justicia. Ya es algo muy personal con nosotros. Complementando, desgraciadamente, lo menciona Pati, es algo a veces sistemático. El 10 de mayo de 2011 hace público en una guardería que van a ser cerca de 10,000, como si la cantidad fuera lo más importante. El pasado 10 de mayo hace público otra cosa. Leo la declaración del presidente. Dijo que el Seguro Social y el ISSSTE había construido 5,000 guarderías durante el siglo XX y en los 5 años y medio de su gestión se han construido 9,500 estancias infantiles. Dijo textualmente, esa es la historia de lo que hemos hecho por las mamás. Y en el mismo acto se anunció que el presidente Calderón recibirá un premio de la ONU. ¿Qué sienten ustedes? Ese día que nos enteramos, las madres del movimiento 5 de junio estábamos en una conferencia de prensa del sentir de nosotras por ese día y dando a conocer el programa del 3er aniversario. Como a la hora nos enteramos que da a conocer Felipe Calderón que va a recibir el 27 de junio ese premio de la ONU por las estancias construidas. Sí, por las casi 10,000 estancias de Sedesol. La verdad me dio un sentimiento de mucha rabia, mucha impotencia. Lo siento como una burla hacia nuestros hijos, hacia la memoria de nuestros hijos, hacia nosotros. Nosotros estamos en contra completamente de que reciba ese premio. El 5 de junio del 2009, o sea, pasó la peor tragedia de infantil en una estancia del IMSS, que si bien es cierto, el premio se lo van a dar por Sedesol, las 2 instancias son del gobierno federal y no puede ser eso. O sea, México no puede recibir hoy ni nunca un premio por estancias infantiles. No puede ser eso. Menos con aunque la tragedia del 5 de junio pasó en una guardería subrogada del IMSS, se supone que tienen mayor calidad que las de Sedesol. Las de Sedesol son casas de fraccionamientos de 2 pisos, donde meten a 50, 60 niños en unas pequeñas casitas. O sea, este señor va a recibir un premio por las estancias de Sedesol, donde están poniendo la cantidad sobre la calidad. O sea, aquí no importa la calidad, no importan los niños, no importa lo que reciban. Aquí importa que salgan y salgan y salgan miles y miles de guarderías para que él diga, mira, durante mi sexenio salieron tantas guarderías y favorecía a tantas madres. No se trata de eso. Supuestamente lo va a recibir en la ciudad de Nueva York. Así es, en Nueva York.
¿Qué pasa si la ONU no reacciona ante la carta de ustedes? Pues que para mí este premio, si la ONU no, obviamente está enterado de lo que pasó el 5 de junio del 2009. Yo estuve platicando con funcionarios de la ONU cuando estuvieron aquí en la Ciudad de México y están enterados. Ajá. Lo que yo veo aquí es que Felipe Calderón está comprando impunidad internacional. Él sabe muy bien hasta dónde somos capaces de llegar, que vamos a llegar a instancias internacionales. ¿A qué instancias internacionales tienen pensados acudir? Se está ahorita elaborando la demanda primeramente para que entre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y después a la Corte Interamericana. En eso ya como te digo, está muy, muy avanzado. Y si la ONU otorga ese premio que ahorita tú mencionabas, ¿qué pasa? Pues estaría lo mismo ocurriendo como lo mencionó en párrafos que escuchamos del juicio ciudadano, que estaría sentando un precedente no a nivel de México, a nivel internacional, que los derechos de los niños no importan, sino los intereses de los gobernantes en turno, independientemente del partido. En este caso, Felipe Calderón, porque está volviéndose un cómplice o un comparsa para protegerlo. ¿Les enoja a ustedes? ¿Les indigna mucho? A mí me indigna mucho y todos los padres estamos muy indignados. Tanto es que la carta que traemos viene firmada por más de 100 padres y no es una carta del Movimiento 5 de Junio, es una carta que viene por parte de los padres y madres agraviados de la guardería ABC. ¿Qué han descubierto sobre la sociedad civil en estos 3 años de lucha? Han estado ustedes muy activos, han conocido a mucha gente. ¿Qué piensan de la sociedad civil? Se está dando un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia tremendo, pero sobre todo hemos conocido... México tiene muchas deficiencias, pero tiene gente muy hermosa. Cuéntenos... Muy, muy hermosa. De algunas de ellas. Cuéntenos 2 anécdotas donde han sentido más blandito el corazón. Es que son muchas, no podríamos mencionar 2. Bueno, yo te puedo mencionar, mira, la semana, en finales de abril estuve en la Semana de Acción Mundial por la Educación en México. Estuve en Mérida en un foro con alrededor de 200 jóvenes en la Universidad Marista. El interés, no solo el interés al preguntarme cuestiones jurídicas del caso, cómo iba. De los universitarios. Sí, universitarios y maestros, tanto maestros como universitarios. El decir, estamos con ustedes, varios, y exigimos justicia, o sea, nos unimos a su grito de exigencia. Es algo que te fortalece mucho. Claro. Por ejemplo, en nuestro caso, a mí me fortalece el amor, gran amor a mi hijo, y el escuchar personas que te lo dicen, te dan un abrazo sincero, un saludo, o simplemente con la mirada dicen, estoy contigo, vamos a seguir adelante, no te rindas. Es difícil, pero no imposible. Seguimos. Yo te pongo otro ejemplo. Hay ciudadanos periodistas que nos dicen, aquí estamos, aquí está mi dirección, cuando lleguen, gusten y no tengan dónde llegar, ahí está mi casa. Pero la gente nos levanta, y principalmente el amor hacia nuestro hijo. Pero a veces cuando esos altibajos que tenemos y que de repente llega alguien y te dice, oye, estamos contigo, de lo que muchas veces de la gente que menos esperas. Vuelves a levantarte, ¿no? Es algo muy impresionante. ¿Ustedes ven escindida, separada a la sociedad mexicana entre los que tienen poder y los que no? Entre los que tienen poder y los que no, en la actualidad lo vivimos, sí. En la gran mayoría, digamos, la mayoría sí es. Cuéntenos la experiencia más fea con algún funcionario público. Cuéntenos la experiencia más fea con algún funcionario público. La más reciente, el 22 de noviembre, cuando casi con un mes de anticipación se había agendado una cita formal con la titular de PGR y que llega a la oficina donde estábamos, no Patricia y yo nada más, estábamos como 6 padres y madres, acompañados de nuestros abogados, con una actitud déspota de un servidor público y que es mujer y que se supone debiera tener esa sensibilidad de ponerse un poco en los zapatos de las mamás, sobre todo.
Sí. Nos La madre. gritó, ¿Les gritó? nos ¿Qué les gritó? nos gritó, dijo que no, que sí, porque no habíamos dejado los papeles Con su equipo. con su equipo, que era lo mismo, que no tenía tiempo de recibirnos, Tenía que mucho tenía trabajo. mucho trabajo. Y yo le digo, ¿y qué? La guardería ABC no es trabajo para ti, no es importante, no es prioridad para ti, le digo. O sea, y nos gritó, prácticamente salió gritando de la oficina, nos dejó con la palabra en la boca y salimos detrás de ella. Y pues no se fue limpia tampoco, ¿no? Sí, de hecho, al salir casi le dije, esta es una grosería, le dije, es una falta de respeto, es una burla más, le dije, como una funcionaria pública y a sus compañeros, porque finalmente para mí... Como si nos estuviera haciendo un favor la señora, ¿no? O sea, como si no le pagáramos para que estuviera haciendo su trabajo, como si ganara 1,000 pesos a la semana, ¿no? Y en esa reunión, Sabina, precisamente tocamos el tema del sobreseimiento de Marcia Matilde y que nos dijo... No puede casi son suceder tontos, eso. Son unos estúpidos, nos dice. Que no tienen abogados. Con otras Así palabras, nos casi dijo. nos lo dijo así. Que no tienen abogados. No, sí nos dijo, son tontos, que no saben sus abogados que eso no puede suceder. A los 10 días sale la resolución del sobreseimiento a Marcia Gómez del Campo Tonel. ¿Qué pasó respecto a eso? Nosotros no nos quedamos cruzados de brazos. Hicimos un foro en la Universidad de Sonora donde invitamos a este magistrado. No terminaba el plazo para que pudiéramos interponer un recurso cuando ya no despacha donde debiera, en el colegiado donde estaba escrito, donde salió su resolución, lo cambiaron, lo removieron. Ya no está en Hermosillo, Sonora. Y no se presentó. Patricia, tú dijiste lo que te parecía que era la justicia en este caso, que hubieran responsables concretos y que tuvieran consecuencias concretas. Permíteme decirles lo que yo creo, que un sistema donde no hay justicia es incapaz de reformarse a sí misma, es incapaz de limpiarse, de conservarse, mucho menos de mejorar. Un sistema sin justicia solo puede degradarse más y más y más. Es por eso que a 3 años del incendio de la guardería ABC estamos aquí hablando de ello y de la falta de justicia que ha habido y recordándolo y indignándonos, y así vamos a estar recordando el incendio de la guardería ABC y la ausencia de justicia hasta que sea necesario. Muchas gracias por haber venido. Gracias Muchas a ti, gracias por la Sabina. invitación y muchas gracias por tu apoyo, Sabina. Barra de Opinión presentó.